Soy Matías Carson, soy ingeniero informático. Vengo hoy para conversar en el quinto encuentro de entidades primarias sobre cómo con inteligencia artificial podemos potenciar las administraciones, cómo podemos mejorar los procesos administrativos en general y de las empresas también de salud. Cuando hablamos de inteligencia artificial y de ciencia de datos, nos referimos siempre a modelos matemáticos y estadísticos que lo que nos permiten es básicamente empezar a recopilar datos del pasado para poder hacer proyecciones a futuro. O sea, son algoritmos que en vez de programarlos con reglas lógicas y duras, hacemos que aprendan cosas con datos del pasado. Con eso permitimos, por ejemplo, que puedan clasificar cosas o que puedan directamente proyectar números, poder saber cómo extrapolar determinadas situaciones. Y además tenemos hoy en día lo que son los modelos de lenguaje natural, como ChatGPT, por ejemplo, que es el que más famoso se hizo, que lo que nos permiten es poder conversar como si estuviésemos hablando con cualquier persona, pero con la capacidad que tienen estos modelos que realmente se entrenan con muchísima información, mucha más de la que nosotros podríamos absorber en todas nuestras vidas. Yo creo que si una tarea la puede hacer ChatGPT, es una tarea que no le estamos dando al alumno para que piense. Porque, resumir, poder generalizar, eso lo va a hacer siempre mejor que nosotros la inteligencia artificial. Lo que no puede hacer también como nosotros es el pensamiento crítico. Nosotros tenemos un pensamiento crítico muy interesante. Entonces, si nosotros le enseñamos al alumno que esto es una herramienta más, que puede llegar a extraer información de acá, generar un resumen, hacer un buen contenido con esto, pero entendió el concepto y sabe cómo pedirle las cosas, te aseguro que ese alumno lo va a potenciar al infinito. Definitivamente, todo este tipo de herramientas llegaron para quedarse, no son una moda pasajera. Entonces, tenemos que abarcarlos con la educación, tenemos que hacer que piensen. El hecho de que uno se informe para poder opinar, incluso es una forma más llevadera de educar. Y en lo que respecta a la atención administrativa, yo creo que hay muchísimas oportunidades de mejora con este tipo de herramientas en el proceso continuo. ¿Y por qué digo? ChatGPT o las inteligencias artificiales en general, pues tenemos también Google Bard que está avanzando a pasos agigantados para tratar de acercarse, pero hoy la que está, realmente picando en punta es ChatGPT. Tiene muchísimas herramientas que nos permite tener una capilaridad de información que nunca antes la vimos. O sea, nosotros hoy en día para atender a 100 personas tenemos que hacer un proceso que sea lo suficientemente abstracto para generalizar toda la información de todos. Pero hay gente que necesita realmente una atención personalizada. Eso es lo que nos aporta la inteligencia artificial. Puede ver a cada individuo con sus propias particularidades. Entonces, lo interesante de esto es que si nosotros nos apoyamos en esto, todos los sistemas empiezan a cuajar mejor, todo el sistema continuo empieza a destrabarse. ¿Por qué? Porque ya puedo empezar a contemplar las singularidades que antes no las tenía porque solamente podía sacar el factor común de los trámites. Entonces, herramientas como estas hay muchísimas y cada vez hay más. Acaban de anunciar, por ejemplo, los GPTs, que es una personalización de las inteligencias artificiales para determinada tarea. Con esto podemos hacer un montón de cosas, como evaluar recibos, como hacer liquidaciones. Entonces, podemos hacer tantas cosas que vamos a generar menos errores, más velocidad. Pensemos que no solo es súper puntual con las cosas que puede hacer, sino que puede procesar millones de datos en pocos segundos. Entonces, toda la información que antes por ahí nos llevaba meses y meses y siempre estábamos con un atraso, ahora las podemos hacer muchísimo más rápido y más precisas. Realmente, cuanto más eficiente hacemos los procesos, más demanda empieza a existir. De hecho, hay estadísticas sobre cómo se agranda el mercado y se crean más puestos de trabajo a medida que vas haciendo más eficiente y más automáticos los procesos. Naturalmente, en un principio da miedo. En la revolución industrial, por ejemplo, se quedaba sin trabajo, la mano de obra, el obrero, etc. Cada vez más, la inteligencia artificial amenaza el trabajo profesional. Ya ni siquiera es el trabajo obrero, ¿no? Es el trabajo profesional. Entonces,
Es natural sentir miedo, sobre todo con el desconocimiento. Yo creo que es muchísimo más un blend lo que va a ocurrir, donde nosotros vamos a ser más eficientes, como sucede hoy en día, como sucede cada vez que se insertó tecnología. Ahora, para lo que es salud, por ejemplo, cuando vemos que de repente hay una cápsula que hace todo automático y nos mejora, digo, los médicos ahí siguen estando porque es el médico el que tiene que poder aplicar el tratamiento, el que tiene que saber cómo programar eso. Digo, sí es verdad que se van especializando cada vez más. Pensemos si el médico cirujano de hoy en día es el mismo médico cirujano que hace 50 años. Digo, el médico cirujano de antes tenía un bisturí en la mano. Lo más probable es que el médico cirujano de hoy trabaje con 2 pincitas mirando una cámara porque hace cateterismo, digo, pues se trabajan otras técnicas, se mejora. Y a medida que a esto le vayamos agregando la tecnología para incluso ser más eficientes, es cuanto mejor le hace a la humanidad. Digo, no es por nada que de repente 200, 300 años la expectativa de vida era 35 años y hoy estamos donde estamos, arriba de los 80.